Me encuentro con Omar Jacobo. Él es fundador y CEO de Alejandría Arte Floral. Hoy vamos a atravesar toda la historia de esta empresa que ya no es solamente paraguaya, sino que se ha vuelto una empresa internacional. Para empezar, quiero entender primero que nada cómo llega Omar Jacobo al negocio de la floristería. Hola Santiago, un gusto estar acá. Realmente nosotros queríamos crear eh, no solamente una empresa, sino una marca que pueda transmitir a través de las flores dinámica, creatividad, estética. Encontramos que en Paraguay no existía en el rubro todavía algo más artístico, entonces eh, ese deseo de crear algo que pueda trascender, que pueda dejar un legado, que pueda trabajar con emociones es lo que nos hizo crear hoy lo que es Alejandría. ¿Cuándo nace la idea de Alejandría y cuándo nace en sí Alejandría como empresa? Alejandría nace en el 2019 oficialmente, pero la visión empezó mucho tiempo antes. em, y algo que ya nos tiene muy de cerca es desde el nombre. Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno, capital de un imperio y que tiene mucha historia, la primera biblioteca. Realmente Alejandría nació con el deseo de trascender, de dejar un legado y de marcar una diferencia dentro y fuera del país. ¿No te daba miedo el negocio? Sí, tal vez un poco. Al principio como todo, pero ese deseo de superación, de hacer bien las cosas, de marcar una diferencia, es algo que siempre estuvo y siempre transmitimos al equipo, entonces eso nos motiva cada día. Nacen en 2019. Meses después llegó la pandemia. ¿Cómo sobrevivieron? La pandemia fue un momento muy desafiante, pero fue el momento que más crecimos. Nos hizo dar cuenta que en la pandemia las personas podían estar cerca de otras a través de las flores. Nos hizo darnos cuenta que ya no vendíamos solo un producto, sino también transmitíamos emociones y, y bueno, eso nos dio todavía más significado a nuestro trabajo en el día a día. ¿Qué tiene el negocio de la floristería que nadie sabe? Que no es tan, que es mucho más sentimental y complicado también de lo que parece, porque nosotros trabajamos con emociones. Eh, Estamos presentes en cumpleaños, en reconciliaciones, en casamientos, y eso requiere mucho enfoque porque trabajar con emociones nos hizo entender que no vendemos solamente flores, sino que nosotros vendemos momentos en las personas. Entonces eso da mucha exigencia. ¿Qué tiene el negocio hoy? ¿Es un negocio de margen o es más un negocio de volumen? Yo creo que depende mucho del posicionamiento de la marca. em, Porque nosotros trabajamos eh, para que la marca pueda tener el mismo valor del producto que pueda tener la experiencia del cliente, en cómo le llega una flor, cómo es la atención, cómo es la comunicación de marketing. Nosotros vemos lo que hacemos como toda una experiencia integral, no solamente como un producto en sí. Entonces, bueno, eso es lo que nos diferencia. ¿Cómo adecuan hoy el producto que ofrecen cuando tus segmentos son diferentes? El que te pide para un cumpleaños pide un tipo de producto, el que pide para la reconciliación es otro, el que pide para un casamiento es otro. ¿Cómo trabajan diferentes tipos de mercados? Y es siempre adaptarse a cada persona. Nosotros estamos en constante búsqueda de la excelencia en lo que hacemos. Nuestro equipo está muy orgulloso de lo que hace. Y obviamente entendiendo a cada persona. Hay personas que tenés que quitarle la información, hay otras personas que ya te cuentan, hay personas que tenés que guiar. Entonces es poder entender la necesidad de cada cliente. El negocio de la floristería es un negocio más competitivo de lo que se cree. Muchísimo más.
Em, el trabajar con productos perecederos eh, hace que tenga un dinamismo diferente. Por sobre todo también hay momentos que las personas eligen tener flores en su vida que son momentos emocionales y es ahí donde tenés que estar. Entonces la exigencia es mucho más alta el poder cumplir porque no es lo mismo fallar en un día convencional que cuando alguien está pretendiendo tener una emoción del momento. Entonces eso requiere eh, mucha exigencia aparte nuestra. ¿Cómo se componen las ventas? ¿Cuáles son los días fuertes del negocio? Claramente, San Valentín, primavera y Día de la Madre en ese orden. Pero el trabajo real comienza muchos meses antes. Em, Nosotros trabajamos con sistemas, con capacitación interna, con equipos. Te voy a dibujar algo para que puedas entender. Imagínate 5.000 arreglos de flores en un solo día, entregados en su totalidad antes de las 11 de la mañana. Y que cada arreglo te tome al menos 15 minutos en preparar. Ese es el tamaño de nuestra operación y eso conseguimos con un equipo eh, motivado, con mucha capacitación interna, con mucha anticipación, entonces con sistemas, porque en una fecha especial no se improvisa. Entonces, bueno, es lo que nos mueve, lo que nos motiva y lo que nos gusta hacer cada día. Por ejemplo, para el Día de los Enamorados del 2027, ¿cuándo empiezan a pensar las promociones, productos, personal que van a necesitar? Realmente creo que alrededor de 3 a 4 meses antes nosotros calculamos cuántos tallos de flores vamos a utilizar, qué va a ser la importación, qué cajas vamos a utilizar, qué personas vamos a necesitar, cómo vamos a cubrir eso. O sea, es una capacitación constante y nos permite tener un centro con sistemas de cómputos. Tenemos, por ejemplo, en una ciudad 59 computadoras que responden alrededor de 15.000 mensajes en una mañana. Entonces, bueno, mapeamos la ciudad, por ejemplo, para hacer las entregas y es algo que nos permite llegar a mucha gente en poco tiempo. Como dije recién, las fechas especiales nos enseñan mucho. Cada día, a pesar eh, de la alta demanda, nos exige más y eso es lo que nos agrada. Para muchas empresas, los picos de consumo pueden ser sentencia de muerte incluso si no cumple con las expectativas del cliente y ustedes están cumpliendo. ¿Qué le enseñan a empresas de otros rubros que tienen estos picos para sobrevivir en días difíciles? Yo creo que independientemente al rubro, siempre van a haber situaciones complejas. Puedo decir que un cliente jamás se va a olvidar de cómo se sintió cuando le solucionaste un problema. Y es la actitud y la rapidez con que uno puede estar encima de una situación de complejidad. Me imagino que en San Valentín, en el Día de la Madre, Día de la Primavera, problemas hay con estos picos de consumo que están teniendo. ¿Cómo estás encima de los problemas? ¿Cómo sabes cuál problema atacar primero y solucionar primero? Yo creo que hay que saber escuchar, hay que saber reconocer que no todo va a salir como uno espera siempre. Entonces, tener empatía, ubicarse en el lugar de la otra persona, poder saber transmitirle lo que la persona quiere escuchar en ese momento y poder saber que las grandes empresas siempre van a priorizar que el cliente sea feliz. Uno no tiene que pensar en la venta solamente si uno perdió costo o tiene que dar algún producto. Uno tiene que pensar en que ese cliente a quien vos le hiciste feliz va a ser una persona que siempre va a estar encima defendiendo como fan, que siempre va a estar queriendo mucho más a la marca. Entonces es mucho más eh,
conveniente, prudente, sensato y gratificante tener más que un cliente que nunca le haya fallado. Es mucho mejor tener un cliente que les haya fallado alguna vez eventualmente, pero que estuviste a la altura y que le solucionaste su problema. Eso no se olvidan las personas. ¿Cómo nace el deseo de Alejandría de expandirse dentro de Paraguay? Eso nació naturalmente. Cuando comenzamos a crecer, la gente se identificaba con nuestra marca, con nuestra esencia. Y cuando personas que comienzan a recomendar tu trabajo, que no te conocen, eso te da una pauta de que eh, la empresa tiene mucho más que dar. Y ya la pregunta no era si teníamos que expandirnos, sino por qué no lo hicimos antes. Y nos dimos cuenta que había muchas ciudades donde todavía necesitábamos estar y podíamos estar y seguimos teniendo esa visión. Muchas empresas han fracasado a la hora de expandirse dentro del país por no entender los diferentes tipos de cultura que hay. La diferencia entre Asunción y Ciudad del Este es muy importante. ¿Cómo hicieron para adaptarse culturalmente a los otros mercados donde están? Uno no tiene que perder su esencia. eh, a lo largo, porque expandirse por expandirse es peligroso si uno pierde su esencia. Uno tiene que eh, fortalecer sus virtudes, sus pilares, eh, lo que le hizo empezar y que a la gente eh, le hacía que le guste esa marca. Eso es lo que uno no tiene que perder cuando comienza a expandirse. ¿Y la expansión internacional cómo empezó? Profesionalizándonos. Fue muy difícil, mucho más difícil de lo que pensamos. Ya no era, vamos a hacer algo por corazonada, porque sale bien, porque nos gusta, sino, ok, vamos a comenzar a documentar cómo le tratamos a un cliente. Y eso tiene que estar en un manual. ¿Por qué le abrimos la puerta a alguien cuando entra? ¿Por qué le decimos, buenos días Santiago, mi nombre es Omar, un gusto asistirte? Entonces comenzamos a documentar y eso fue entender que por un lado y por otro lado, entender que un mercado diferente tiene otro tipo de consumo, a otra velocidad. Entonces es adaptarte siempre sin perder la esencia. Cuando empezabas este proceso de expandir tu marca en otros países del mundo, ¿tus amigos o familiares no te decían que estabas loco? ¿Que podías fracasar? ¿De que muchas cosas podían salir de tu control? Empezamos la empresa sin recursos. eh, con Rocío, nuestra familia no proviene del rubro, tampoco del comercio. Y empezamos con muchos sueños. Realmente hoy estamos lejos de donde soñamos alguna vez estar. En este enero, cuando tuvimos la reunión interna, nos dimos cuenta que habíamos superado nuestra visión, una visión que nos propusimos muchos años atrás, con mucha timidez, buscando qué era la misión y la visión de una empresa y ya nos dimos cuenta que superamos la visión, entonces eso nos llena de orgullo. El proceso de internacionalizar una marca, yo creo que se divide en dos: visión y desafío. Desafío porque el poder entender que una marca paraguaya se puede internacionalizar nos llena de orgullo, Santiago. Nos deja muy contentos. Entonces, el tener un equipo de trabajo que persigue la excelencia, que tiene como pilar fundamental hacer las cosas bien, ser ese 1% mejor cada día, es lo que a nosotros nos complementa como equipo y nos hace creer que todo lo que venimos trabajando va por el buen camino. En los últimos 5 años pasaste pandemia, profesionalización de la empresa, expansión en el país y expansión internacional. ¿Cómo crees que serán los próximos 5 años para Alejandría? Wow, yo creo que Alejandría
va a ser una empresa latinoamericana y orgullosamente paraguaya, eh, pilar del segmento premium. Yo creo que va a ser un estandarte y el crecimiento yo le veo no solamente como abrir más tiendas, si bien el próximo año tenemos proyectado llegar a Dubái y a San Paulo, pero para nosotros no es abrir tiendas o expandir servicios, aunque nos encantaría entrar más en eventos, más en hospitalidad, más en arte. Yo creo que lo que más queremos dejar es una huella en la vida de las personas. Y eso es lo que nos llena de orgullo todos los días. ¿Cómo crecer sin perder la calidad? Es una tarea muy difícil. Em, una marca es algo que se construye todos los días. Uno puede registrar una empresa, crear un Instagram, y esa es una empresa, pero una marca es algo que se trabaja todos los días. Es la percepción, es la reputación, es la fidelidad, es la experiencia. Son esos pequeños detalles que uno hace que hasta parecerían invisibles, pero que construyen una marca. Entonces, nosotros consideramos que ese trabajo tesonero, diario, es lo que hace que uno pueda crecer siempre con humildad, siempre reconociendo que uno puede dar más. Y entonces es lo que hizo que Alejandría hoy pueda elevarse. Y quiero cerrar con esta pregunta, Omar. En esa construcción de marca que están haciendo, ¿qué tan importante es la creación de contenido? Yo creo que hoy en día prácticamente todas las empresas necesitan dar mucho foco a la creación de contenido. Indudablemente algo que hizo crecer a Alejandría, más allá de la calidad del producto, de la atención, de la infraestructura, de las tiendas hermosas y de las flores. Yo creo que la creación de contenido es algo que puede dar un antes y un después. Y hay muchas empresas que tienen miedo de empezar, hay muchas empresas que tienen miedo de crear mucho contenido. Yo creo que mientras más uno va empujando algo, se va volviendo más profesional, se va volviendo más natural, y eso conecta a las personas. Entonces, algo que hizo Alejandría es gestionar correctamente, entre otras cosas, la creación de contenido a diario, eh, contenido que pueda conectar con las personas. Entonces, es algo que va a seguir siendo un pilar de nuestras vidas, ¿verdad? De Alejandría. Gracias, Omar, por tu tiempo. Muchas gracias, Santiago.